Saludos, mi nombre es Jesús Bernal, estudiante de la carrera de Derecho. Número de expediente CJP 252-00051L. A continuación les estaré dando mi pequeña reflexión referente a lo visto en la unidad 3 de la Cátedra de Pensamiento Lógico e Interpretación Jurídica. Los puntos tratados en esta unidad, son el razonamiento lógico, el razonamiento jurídico, los silogismos deductivos e inductivos en el derecho, el juicio, la norma jurídica como juicio categórico, hipotético y disyuntivo, la estructura de la norma jurídica, los tipos de acuerdos y desacuerdos. El razonamiento es un proceso cognitivo y es la capacidad del ser humano para elaborar ideas, establecer relaciones lógicas entre conceptos y llegar a conclusiones que explican, justifican o fundamentan una postura. En el ámbito jurídico, el razonamiento es indispensable, ya que permite la comprensión de las normas, su interpretación, la resolución de casos complejos y la elaboración de decisiones coherentes con el sistema legal. El razonamiento jurídico no es puramente abstracto ni teórico. Parte de hechos concretos y busca aplicarle normas jurídicas mediante una estructura lógica y argumentativa. Este tipo de razonamiento requiere de habilidades como la interpretación normativa, el análisis crítico de precedentes, la valoración de pruebas y la comparación entre distintas normas. En el caso venezolano, el razonamiento jurídico, es la incorporación de las normas y fuentes del derecho que permiten a los juristas hacer conclusiones lógicas a través de la estructura jurídica. En el caso de Venezuela, se utiliza la estructura jurídica es una estructura jerarquizada, como lo describe Hankels en su teoría pura del derecho. El artículo 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela describe la supremacía de la ley. Es decir, toda norma jurídica debe ir enmarcada según lo dispuesto por esta norma fundamental o norma suprema. Un ejemplo de ello es que un juez recibe un caso de incumplimiento de contrato. Analiza si hubo voluntad, objeto y causa lícita de la celebración del contrato. Y con base en los hechos probados, razona jurídicamente si procede o no de declarar la nulidad del mismo. Los modelos de razonamiento pueden ser retóricos, de consenso o procedimental. El modelo retórico se basa en la persuasión mediante el uso del lenguaje. El orador busca convencer apelando a la lógica, pero también a los sentimientos, valores y creencias del interlocutor. Tiene raíces en la tradición clásica grecorromana de Aristóteles. Un ejemplo de ello, en un juicio oral, un abogado defensor apela al sentido de justicia y compasión del jurado, destacando las difíciles circunstancias personales del acusado. En el modelo de consenso, es propio de métodos alternativos de resolución de conflictos. Se orienta el diálogo entre las partes para alcanzar acuerdos razonables y mutuamente aceptables, incluso si no hay aplicación rígida de la norma. Un ejemplo de ello, dos partes en conflicto acceden a una conciliación sin que un juez imponga la solución. Esto es lo que en el derecho se conoce como los mecanismos alternativos de solución de conflictos. En el modelo procedimental, enfatiza la legalidad del proceso más que el contenido del argumento. Una decisión es válida si cumple con los procedimientos establecidos, independientemente del resultado. Ejemplo, un tribunal anula un testimonio clave porque fue obtenido sin seguir el debido proceso, sin juramentación previa o sin defensa presente. En el razonamiento lógico y el razonamiento jurídico se destacan dos características. El razonamiento lógico es lineal y abstracto, y el razonamiento jurídico, por su parte, es contextual, interpretativo y está sometido al ordenamiento jurídico vigente. Los silogismos deductivos e inductivos en el derecho. El silogismo deductivo parte de una norma general, una premisa mayor, y un hecho particular, premisa menor. Para concluir
en una consecuencia jurídica. Es el tipo más clásico de razonamiento jurídico. Ejemplo, la premisa mayor: toda persona que hurta debe ser sancionada. Pedro hurtó un teléfono. Esa es la premisa menor. Pedro debe ser sancionado. Es la conclusión. El silogismo inductivo, por otra parte, se elabora observando varios casos particulares para construir una regla general. Aunque es menos confiable que el deductivo, es útil en la elaboración de principios generales o en la doctrina. El juicio es una operación lógica mediante la cual se afirma o se niega algo respecto a un sujeto. Es el núcleo del pensamiento proporcional. En el ámbito jurídico, un juicio puede ser una valoración normativa, una afirmación fáctica o una conclusión jurídica. Los tipos de juicios pueden ser descriptivos, valorativos o normativos. Un juicio descriptivo describe hechos. Un juicio valorativo evalúa conductas. Y un juicio normativo impone una obligación o derecho. La norma jurídica como juicio categórico, hipotético y disyuntivo. Las normas jurídicas pueden asumir distintas formas lógicas. En el juicio categórico, la norma es absoluta sin condiciones. En el juicio hipotético, se estructura en forma condicional. Y por último, en el juicio disyuntivo, presenta alternativas. Toda norma jurídica tiene una estructura lógica. Supuesto de hecho. Es la condición que, de cumplirse, activa la norma. La consecuencia jurídica es el efecto normativo que se produce si el supuesto se cumple. Ejemplo, en el Código Civil, el artículo 1185, el que con intención o por negligencia causa daño a otro está obligado a repararlo. Los enunciados jurídicos. Los enunciados normativos imponen deberes, derechos u obligaciones. Ejemplo, el Estado debe garantizar la salud. Ese es un enunciado normativo. Los enunciados enunciativos describen hechos relevantes jurídicamente. Ejemplo, el testigo declaró bajo juramento en el día del juicio. Por último, tenemos a los tipos de acuerdos y desacuerdos. En el discurso jurídico, los interlocutores pueden coincidir o divergir en distintos niveles. El acuerdo total, el acuerdo parcial. En el acuerdo total, es la coincidencia de todos los aspectos, hechos, normas, valoración. Ejemplo, ambas partes aceptan que hubo incumplimiento de contrato y acuerdan la indemnización. En el acuerdo parcial, coinciden en algunos puntos, pero discrepan en otros. Ejemplo, aceptan hubo accidente, pero no quién fue responsable del accidente. El desacuerdo factual: discrepan sobre los hechos. Ejemplo, una parte afirma que hubo coacción, la otra lo niega. Y por último, el desacuerdo valorativo: discrepan sobre lo que es justo, ético o legalmente correcto. Ejemplo, una parte considera justa la pena impuesta, la otra la ve excesiva. Por último, tenemos a los argumentos y sus elementos. Un argumento es un conjunto de premisas que justifican una conclusión. Es la herramienta básica para sustentar jurídicamente una decisión, una tesis o una defensa. Los elementos del argumento son las premisas, la conclusión y el nexo lógico. La premisa es la afirmación de base, normativa o fáctica. La conclusión, resultado lógico derivado de las premisas. Y por último, el nexo lógico es la relación racional que conecta premisas y conclusiones. Muchas gracias.